Parte 1. Enfrentamiento y conocimiento. Maldición, ¿qué sucedió? Un joven peliblanco de aproximadamente 15 años se preguntó, levantándose del suelo con una mueca por el dolor que recorría su cuerpo. Observó su alrededor con extrañeza. ¿En dónde estoy? Más bien, ¿qué fue lo que pasó? Si hasta hace poco estaba con Ayuka. El joven caminó un poco, aún viendo extrañado su alrededor. ¿Qué es esto? Este lugar. El joven pensó, entrecerrando los ojos con seriedad. Hay algo muy extraño aquí. El joven seguía caminando a paso lento. Parece un complejo de habitaciones antiguo. Caminó hacia lo que parecía una puerta corrediza. Fue directo hacia ella y la abrió solo para quedarse totalmente conmocionado. ¿Qué demonios es este lugar? Giró su cabeza en todas direcciones, en donde carajos había terminado a parar. Sabía que algo andaba mal con este lugar, pero nunca me imaginé algo como esto. ¿Qué tenemos aquí? Una voz dijo por detrás. El peliblanco abrió los ojos, no creía que alguien más estuviera en este sitio. El joven se volteó, viendo a lo que parecía ser un humano, sin embargo, parecía estar maquillado, como si fuera alguna clase de payaso. ¿Qué hace un humano aquí? El hombre extraño dijo, el joven de ojos azules enarcó una ceja ante esto. Humano, ¿de qué hablas? El hombre de cabello rosado entrecerró los ojos, mientras cruzaba los brazos. Fui llamado por ese hombre aquí, pero aún no sé la razón. El hombre suspiró, mientras soltaba sus brazos. Supongo que no importa, acabaré esto rápido y esperaré a que él llegue. El hombre se movió a una enorme velocidad, listo para convertir la cabeza del joven en nada más que una mancha de sangre en el suelo. Pese a que el hombre no usó toda su velocidad para atacar al chico, definitivamente debería de haber sido imposible para cualquier humano no entrenado esquivar su golpe. Así que imagina su sorpresa cuando notó que el peliblanco ya no se encontraba en donde lo vio por última vez. De la nada, sintió un poderoso golpe en su mandíbula que destrozó totalmente su cabeza y lo mandó a volar una docena de metros, rompiendo algunas paredes de la fortaleza. El chico de cabello blanco exhaló un poco de aire, y se preguntó qué carajos le sucedía a ese tipo, es decir, lo atacó de la nada. Pero ya no importaba. Aunque no usó toda su fuerza, ese sujeto estaba muerto ahora. Suspiró con algo de fastidio. ¿Por qué me atacó? ¿Qué tanta fuerza debería usar para golpear al sujeto? ¿Sería capaz de soportar su golpe? Quizás, porque, ¿qué persona normal se movería a esa velocidad? Incluso a algunos cazadores se les es imposible moverse a dicha velocidad. Esos fueron algunos de sus pensamientos antes de golpear al sujeto. Cualquier pensamiento de que tal vez seguiría vivo se esfumó totalmente cuando vio que gran parte de la cabeza del hombre fue destrozada por su golpe. Aunque al chico no le fascinaba matar, no le afectaba quitar una vida, sin importar si era por accidente o totalmente intencional. De todos modos, él solo se defendió. Giró su cuerpo, nuevamente enfocado en saber en dónde estaba y buscar una salida. Sin embargo, cuando escuchó cómo la madera crujía detrás suyo, volteó su cabeza y vio con nada más que asombro cómo el cuerpo del hombre se levantaba, aún con la cabeza destrozada casi en su totalidad. Ja. El hombre se levantaba del suelo, mientras su rostro se regeneraba, sin embargo, este mismo no notó un leve retraso en su regeneración y una pequeña quemadura, por lo que mostró una gran sonrisa en su rostro. Ese fue un muy buen golpe. Dime, ¿cuál es tu nombre? El demonio después de ese golpe pudo ver claramente el espíritu de lucha del chico y quedó impresionado. El joven de cabello blanco se giró completamente, con una mirada seria, como rayos se había regenerado de esa forma. La única vez que vio algo siquiera similar fue cuando la mano de su amigo regresó gracias a esa carta de Grid Island. Pero esto estaba a un nivel diferente. ¿Por qué quieres saber eso? El chico preguntó con seriedad, con las manos en sus bolsillos, pero totalmente alerta. A simple vista parecías un debilucho,
pero después de sentir ese golpe pude darme cuenta de que no lo eres en absoluto. Así que quiero recordarte, es muestra de que te reconozco como alguien fuerte. El chico solo dio una sonrisa sarcástica. ¿En serio? Pues me siento halagado. El chico dijo, con la sonrisa más falsa que el hombre había visto en más de un siglo de existir. Mi nombre es Kilue Soldik. Dijo el ahora conocido Kilue a las espaldas del hombre, quien se quedó conmocionado ya que no fue capaz de reaccionar a la velocidad del chico. Incluso fue capaz de deslizarse de su percepción. Y con un golpe de karate con la mano abierta, partió por la mitad al hombre. Algo más o menos así. Kilue sacudió su mano, quitándose la sangre. Vio atentamente al hombre partido en dos con seriedad. Era imposible que pudiera regenerarse de algo como eso, pero algo le decía que esto no había terminado. Y tenía razón, vio con asombro cómo ambas partes se juntaban usando sus brazos para impulsarse. Oye, ¿acaso no te dijeron que tenías que esperar a que la otra persona se presentara antes de intentar matarlo? El hombre dijo burlonamente, levantándose. Desafortunadamente, no. Pero supongo que no estaría de más saber tu nombre. El Soldik dijo, con una sonrisa tranquila. Mi nombre es Akasa. El demonio se volteó con una sonrisa hacia Kilue. No obstante, notó un leve ardor en su cuerpo, se vio a sí mismo y la parte en donde Kilue lo había partido por la mitad tenía quemaduras. Es decir, algo como una línea hecha por cicatrices de quemaduras estaba presente en el cuerpo de Akasa. El ex asesino notó cómo Akasa miraba las quemaduras como si fueran las cosas más raras del mundo, pero rápidamente esas marcas se desvanecieron. Bueno, eso fue extraño. Como sea, ¿qué tal si empezamos? El demonio tomó una postura, listo para comenzar la batalla. El Soldik sonrió, algo emocionado. Por el momento Akasa era más débil que él físicamente, sin embargo tenía esa loca regeneración, y lo más importante. Aún no había visto de lo que Akasa era realmente capaz. Por el momento yo tengo la ventaja si en cuanto a habilidades físicas generales se habla, pero lo que me preocupa es su regeneración. Lo partí por la mitad y aún así se recuperó de eso, por lo que su cerebro queda descartado como un posible núcleo. Tal vez su corazón, quizá esa sea la fuente. De no ser ese el caso, tengo otra hipótesis y en realidad parece bastante prometedora. Pero primero tengo que verificar si su corazón es realmente la fuente. El chico no tuvo más tiempo para pensar cuando una oleada de golpes llegó hacia él. Esquivó algunos y se vio en la necesidad de bloquear otros. Parece que te lo estás tomando en serio. Kilue dijo, con una sonrisa y preparándose para ir a máxima velocidad en contra del demonio. Claro, es evidente que eres increíblemente fuerte, además, sería demasiado aburrido si murieras con tan solo eso. Akasa dijo, una sonrisa plasmada en su rostro. Digo lo mismo, pero por mucho que quisiera quedarme y pelear contra ti, tengo cosas que hacer y debo acabar con esta tontería rápido. Kilue en menos de un segundo pasó al lado de Akasa, arrancando su corazón en el proceso. El corazón palpitaba, tratando inútilmente de mantener vivo a su anfitrión. El Soldik tenía el corazón en sus manos transformados en garras y aplastó el órgano, sin embargo, el demonio se volteó como si nada. Oye, ¿qué fue eso? No habías dicho que acabarías esto rápido. Akasa dijo de manera burlona, tratando de molestar a Kilue. Solo puse a prueba algo que tenía en mente. Suspiro con fastidio. Parece que no podré irme antes. Akasa sonrió. Bien. Continuemos. Kilue se puso serio, viendo al demonio tomar esa postura de nuevo. Despliegue de técnica, aguja de brújula. Akasa se movió a gran velocidad hacia el chico, lanzando poderosos golpes. Kilue por su parte esquivaba la mayoría de ellos y contraatacaba con sus propios puñetazos. Sus golpes afectaban al demonio de manera considerable dada su absurda fuerza, y esas quemaduras aparecían cada que golpeaba. Sin embargo, los golpes de Akasa no eran el problema en sí,
ya que algunos de esos golpes creaban ondas extrañas de las que Suten no podía protegerlo y lo dañaban internamente. Killua golpeó con toda su fuerza el pecho de Akaza, atravesándolo y con una patada lo mandó a volar una docena de metros. Maldición, esos golpes son un problema, pero afortunadamente no me hizo demasiado daño. Akaza se levantó, el agujero cerrándose en el proceso, y nuevamente Killua pudo ver esas cicatrices de quemaduras en el lugar que golpeó. Entrecerró los ojos, tenía un plan en mente, pero era demasiado arriesgado y si salía mal, acabaría muy mal parado. ¿Qué sucede? ¿Por qué te alejas? La sonrisa de Akaza seguía plasmada. No tienes por qué saberlo, idiota. Killua también sonrió de manera arrogante. Sin embargo, sin que el demonio pudiera percatarse, el Soldic utilizó a GYO y lo que vio lo dejó sorprendido en el mejor de los casos. Con los ojos abiertos él pensó. No tiene nodos de aura. Killua miró con seriedad al demonio. ¿Cómo es posible? Se supone que cada ser vivo debe poseer nodos de aura, pero este tipo no tiene. ¿Tendrá eso que ver con las quemaduras? Por eso le pareció tan raro que su cuerpo no se haya regenerado al instante de esas heridas. Killua chasqueó la lengua. Maldición, esto no me está gustando, ¿en dónde demonios terminé a parar? ¿Qué sucede? ¿Por qué te quedaste quieto de repente? Estaba pensando en cómo te patearía el trasero. Después de decir eso, Killua se movería a gran velocidad, apareciendo en un instante al lado de Akaza para propinarle un poderoso golpe en el abdomen. Sin darle tiempo a reaccionar, el ex asesino tomaría de la cabeza al demonio para estamparlo contra el suelo. Killua levantaría su pierna y con una patada de hacha golpearía el cuerpo del demonio sin piedad, destrozando el suelo debajo en el proceso. Grandes trozos de madera cayeron al suelo, generando un estruendo en el lugar. El Soldic saldría de todo el polvo, tosiendo un poco. ¿Cuánto polvo? ¿En dónde se metió? El peliblanco buscaría al demonio entre todo el polvo. Killua se mantenía en alerta total, ya que sin aura no sabría de dónde vendría a casa, y se preguntaba cómo no se percató antes de la falta de vitalidad del demonio. Pero antes de que su línea de pensamiento terminara, tuvo que voltear y cubrirse de un poderoso golpe por parte del demonio que lo mandó a volar y estrellarse en contra de las paredes del lugar. Killua se levantó, incluso con Ten, realmente sintió el golpe, además de que esa misma onda de antes lo afectó. Estilo del caos. El polvo se dispersó de golpe justo antes de que una poderosa onda chocara contra Killua. Este último solo pudo cubrirse y recibir el ataque de lleno ya que no esperaba algo como eso. Killua se levantó rápidamente de un salto. Ya entiendo, golpea el aire y las ondas llegan hasta aquí rápidamente. Estilo vacío. El Soldic escuchó al demonio, y rápidamente se movió para evitar los golpes a distancia. Debo acortar la distancia, de otro modo, será más difícil acabarlo. Rápidamente el joven acortó la distancia e inundó al demonio con una avalancha de golpes que destrozaron a Akaza. El demonio salió volando, rompiendo todo su paso. Killua suspiró. Aura parece dañarlo sin necesidad de usar una aplicación avanzada, el solo hecho de tocarlo con él lo hiere. Siendo ese el caso, no habrá necesidad de utilizar mi Hatsu, aunque esto terminaría mucho más rápido si lo hago. Pero es mejor evitar eso, solo un idiota mostraría todas sus cartas teniendo la ventaja. Caminando hacia el demonio, estaba en alerta total. Este sujeto no podría morir de manera convencional y Nen parecía ser una debilidad considerable, así que le sacaría todo el provecho posible a esto, considero que podría incluso matarlo. Por lo que no había necesidad de mostrar el resto de sus habilidades, con solo su fuerza bruta bastaría, sin embargo, de ser necesario, mostraría alguna de sus otras habilidades. Lo último que quería era morir. Akaza salió de los escombros a toda velocidad. Estilo de pierna. Destello de luz fluida. La tercera creciente lanzó una andanada de poderosas patadas al chico, quien evadió la mayoría, sin embargo una patada logró conectar con su abdomen.
Kilue hizo una leve mueca, pero sin permitir que el demonio escapara, sostuvo la pierna de Akasa con fuerza para evitar que se mueva y lanzó un puñetazo al rostro del demonio. Al instante del contacto, casi toda la cabeza de la luna fue pulverizada. Kilue tomó con ambas manos la pierna de Akasa que aún seguía en su abdomen, y comenzó a girar sobre sus pies para seguido mandarlo a estrellarse contra las paredes de madera. Akasa salió nuevamente del polvo, su sonrisa aparecía al mismo tiempo que su cara se regeneraba. La tercera creciente se sentía extremadamente bien, esta era seguramente la mejor pelea que ha tenido en su vida. Mano a mano, sin espadas ni respiraciones, sin técnicas de sangre, solamente comunicándose con los puños, como un hombre debía hacerlo. Kilue sonrió emocionado, esta batalla se estaba tornando interesante, jamás se había enfrentado contra un oponente como Akasa. Finalmente iba a entretenerse después de un año un tanto aburrido después de separarse de Gon. Su sangre comenzaba a calentarse, este tipo, Akasa, lo hizo emocionarse. Así que se lanzó en contra del demonio. Los puños chocaban ferozmente, y grandes ondas eran rastro de la gran lucha que se llevaba a cabo en este momento. Ambos contrincantes se movían a velocidades imperceptibles, lanzando golpes hacia el rival. Akasa evadía algunos golpes del chico y contraatacaba velozmente, ya que no había necesidad de bloquear los golpes de su oponente gracias a su regeneración. Y otro de los motivos era que simplemente algunos golpes eran imposibles de evadir para él, ya que no era capaz de reaccionar a tiempo. Kilue, por otro lado, golpeaba incesantemente al demonio, aunque no usaba toda su fuerza en este momento, notó claramente que cuando sus puños chocaban, el brazo de Akasa era incapaz de resistir su fuerza y se doblaba de manera anormal, solo pudo suponer que se rompían de manera considerable. Sin embargo, de vez en cuando Akasa lanzaba esos golpes con onda que dañaban a Kilue sin importar cómo se protegiera. Así que eran un problema. De todos modos, le seguiría la corriente al demonio por el momento, después de todo, esta batalla era muy emocionante. Golpes y patadas de todo tipo volaban, recorriendo la fortaleza en instantes. En un momento, el ex asesino tomó por sorpresa al demonio, posicionándose detrás y conectando un devastador golpe de martillo. Kilue vio cómo Akasa caía como un meteoro contra el suelo y destrozaba todo a su paso. Dado que la fortaleza era prácticamente infinita y las estructuras estaban en absolutamente todas las direcciones, Kilue usó como impulso lo que parecía ser el techo y descender hacia el demonio. Corte de corona. Antes de que el peliblanco tocara el suelo, la poderosa patada del demonio lo recibió. Antes de ser mandado a volar, oyó a Akasa decir: «Anillo de 1000 planetas voladores». Otra patada conectó con él, seguida de muchísimas patadas ascendentes, junto a poderosas ondas de choque que fueron directo hacia él. Maldición. Kilue pensó, con una leve mueca. Estilo destructivo. Akasa saltó hacia el joven, quien solo pudo cubrirse del ataque y nuevamente fue mandado a volar. Grandes trozos de madera cayeron encima de Kilue, pero no fue problema para este quitárselos de encima. Exhaló un poco de aire, era hora de ponerse un poco serio. Corrió a máxima velocidad al demonio que no fue capaz de seguirle el ritmo y fue apaleado brutalmente. Kilue golpeó la cabeza de la luna y esta fue destrozada casi totalmente. Estilo de aplastamiento. Sauce de 1000 destellos. Akasa golpeó el suelo, partiéndolo en 1000 pedazos, sin embargo eso no detuvo a Kilue y se acercó velozmente al demonio. Akasa notó lo que Kilue quería hacer, así que solamente se preparó para contraatacar. El Soldic, al estar lo suficientemente cerca de la luna creciente, lanzó un puñetazo, al mismo tiempo, Akasa hizo lo mismo con toda su fuerza al igual que Kilue. Ambos se golpearon al mismo tiempo. Algo así. Ambos salieron disparados en direcciones opuestas, creando un gran estruendo cuando ambos impactaron contra el suelo. El joven Soldic se levantaba, entre todo el polvo, escupiendo algo de sangre, había descubierto una mejor manera de percibir en donde se encontraba Akasa, su sed de sangre lo delataba por completo. Kilue.
El chico escuchó al demonio decir su nombre, entre todo el polvo pudo ver al demonio mientras se levantaba, sus heridas sanando. Conviértete en demonio. El Soldic se confundió ante esto. Demonio. Así es, eres uno de los elegidos. Vamos, Killue, conviértete en demonio y enfrentémonos, por toda la eternidad. Akasa dijo, extendiendo una mano hacia el chico de cabello blanco. El chico entrecerró los ojos. Supongamos que acepto, dime, eso me haría como tú. Si te refieres a curar tus heridas al instante y vivir durante siglos, sí, obtendrás eso al volverte un demonio. Akasa tenía una sonrisa emocionada en su rostro, finalmente alguien de los muchos humanos a los que les propuso ser un demonio iba a aceptar, finalmente alguien aceptaría. Respóndeme una última cosa. Akasa prestaría atención, con su sonrisa aún presente. Si me convierto en demonio, tendré que servirle a alguien. El demonio se confundió por la pregunta. Ah, bueno, supongo que sí. Akasa tendría un rostro extrañado. Lo supuse. Killue suspiró. De cualquier forma, solo te pregunté esas cosas porque tenía curiosidad sobre algo. Bajo ningún concepto me transformaría en demonio. Qué lástima, pero si no te transformas, tendré que matarte. Akasa volvió a sonreír. Pero estamos bastante parejos, sin embargo, los demonios no se cansan, y podría estar así durante semanas si así lo quisiera. Tú, por otro lado, seguramente no durarías más de un día luchando de la forma en la que lo haces ahora. Killue tenía una mirada en blanco. Lo que digas. Killue se movió con gran velocidad hasta el demonio, Akasa tenía una sonrisa, no obstante, tenía un extraño presentimiento. La tercera creciente recibió el puñetazo de lleno en el pecho, pero este golpe no fue como el resto, ya que todo su torso fue literalmente reventado, casi como un globo. Lo único que quedó del demonio fueron sus brazos, piernas y la cabeza, esparcidos por el campo de batalla. Ah, ¿qué sucedió? Akasa pensó, confundido. Sin embargo, comenzó a preocuparse. Su cuerpo no se regeneraba. ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué no me sano? Akasa apretaba los dientes y solo se preguntaba qué estaba pasando. Escuchó unos pasos que iban dirigidos hacia él. De alguna forma, la cabeza de Akasa cayó de una manera en la que solo podía ver hacia arriba. Su visión fue invadida por el rostro de Killue, que tenía una sonrisa de suficiencia. ¿Qué pasa? ¿Acaso no puedes curarte? El Soldic preguntó de una manera burlona, utilizó Kao, aunque era la especialidad de Gon, su aplicación no tenía nada que envidiarle. Las venas en la cabeza del demonio se remarcaron por la molestia. De alguna forma. ¿Tú? ¿Qué demonios hiciste? Nada realmente impresionante, solo me percaté de algo, así que le saqué provecho. Pero tarde o temprano te recuperarás y no tengo idea de cómo deshacerme de ti. Killue dijo, aún con su sonrisa y las manos en los bolsillos. Akasa no dijo nada, su cólera aumentando. No me jodas. ¿Cómo diablos no sabes eso? Eres un cazador de demonios después de todo. Akasa tenía una cara enojada, ya que creía que Killue solo estaba molestándolo. Pero notó algo. Killue no llevaba consigo el uniforme de los cazadores. Es bastante sencillo hacerlo hablar, sin embargo no me dijo lo que quería, pero, cazador de demonios. Jamás oí sobre cazadores de demonios. Killue suspiró. Da igual, aplastaré tu cabeza y las demás partes que quedan y ya veremos qué sucede. Si no funciona pondré a prueba otra cosa que tengo en mente. Killue le dijo al demonio, con una mirada plana. Akasa estaba por gritarle al chico, pero una poderosa presencia no dejó que hablara. Ambos abrieron los ojos con sorpresa. Dime, Akasa, ¿por qué aún no te levantas? Pese a que Akasa aún no podía ver al que dijo eso, reconocía perfectamente esa voz, ese hombre había llegado. Sé señor Muzan, yo.
Kilue notó el nerviosismo en la voz del demonio, y él también se sentía un poco ansioso. La sensación que emitía quien sea que haya llegado era bastante espeluznante. Silencio. Akasa se vio interrumpido por el ahora conocido Muzan. Un humano que ni siquiera es un pilar, te dejo en ese estado, me decepcionas, Akasa. Te llamé aquí para que me informes sobre el lirio, sin embargo, llegó aquí solo para ver a la tercera creciente a merced de un humano. Muzan dijo, su cólera aumentando con cada palabra. Akasa se quedó absolutamente callado, no sabiendo qué decir. Seguro que eres aterrador, ¿no, anciano? El Soldic mencionó, con una sonrisa algo forzada y volteándose, viendo a un hombre de cabello negro y traje, lo más destacable eran sus ojos. Humano, ¿cómo fue que llegaste aquí? Muzan preguntó, mirando fijamente al peliblanco. Kilue dio una pequeña sonrisa. Me creería si dijera que no lo sé. Kilue mantuvo su pequeña sonrisa. Las venas en el rostro de Muzan se remarcaron de forma desagradable. Humano insolente. El demonio extendió su mano. No tengo por qué preguntarte, solamente te mataré aquí y acabaré contigo. Muzan se movió a una enorme velocidad, directo a arrancar la cabeza del ex asesino. Sin embargo, en menos de un segundo, Kilue activó su habilidad definitiva. Velocidad de Dios. Torbellino. Lo único que golpeó Muzan fue el aire, y, antes de percatarse, fue inundado por una lluvia de golpes que molieron sus huesos y órganos. Se quedó desconcertado. Y lo que lo sorprendió aún más fue: ¿por qué no sano? Algo que notó también fue que estaba paralizado. Sin embargo, esto no era por los golpes, era algo más. Para finalizar, Kilue lanzó una patada al rostro del demonio que lo mandó a volar. ¿Qué demonios está pasando? Akasa se preguntó mentalmente, confundido por el estruendo ocasionado. ¿Acaso Kilue ya había muerto? Bueno, ya es hora de que me vaya. Akasa se confundió aún más. ¿Acaso oyó la voz de Kilue? ¿Y qué fue ese estruendo de antes? ¿Qué carajos estaba pasando? A toda velocidad Kilue se fue de allí. Alrededor de 2 segundos después, Muzan salió de los escombros, con una mirada de pura rabia. Sin embargo, oyó el sonido del Biwa de Nakime. El rostro del demonio solo se ensañó más. Maldición, no me digas que hizo eso. Muzan fue a toda velocidad hacia donde creyó que fue Kilue. Sin embargo, ya no lo encontró, por mucho que buscó. Y solo pudo dar un grito de furia. En otra parte, Kilue cayó en un lugar boscoso. Era de noche. ¡Fu! Eso fue intenso. Si no lo hubiera activado en el momento justo, probablemente me habría arrancado la cabeza. El ex asesino dijo, pensando en su breve encuentro con Muzan. Recordó cómo mientras buscaba una salida, el sonido de algún instrumento resonó por todos lados y a 2 pasos de él, encontró una salida. La inspeccionó por un segundo ya que podía ser perfectamente una trampa, sin embargo no lo era y saltó rápidamente. Bueno, eso fue raro, como sea, al menos ya salí de esa situación, ahora lo único que queda es ver en dónde estoy. Kilue observó su alrededor. ¿En dónde demonios estoy? Kilue se gritó mentalmente y solo pudo ver al cielo estrellado. Ah, ¿y ahora qué hago? Kilue se tiró en el suelo. Por alguna razón, no se sentía del todo bien en este lugar, como si no perteneciera aquí. Sin embargo, gracias a sus agudos sentidos fue capaz de oír pasos en su dirección. De entre los árboles salió un hombre. O eso aparentaba. Kilue ahora lo sabía, ese tipo era un demonio. Aprendió a identificarlos en su batalla con Akasa y su pequeño encuentro con Muzan. El demonio corría con toda su fuerza, de pura suerte logró huir del cazador que lo perseguía. Sin embargo, ese mismo cazador estaba más cerca de lo que le gustaría. Cuando salió de la zona boscosa perdió casi toda esperanza, pero en el pasto pudo ver a un chico que se levantaba del suelo. Bien. Puedo usar a ese mocoso para sacarme a esa maldita perra de encima. El demonio corría hacia Kilue con una gran sonrisa,
el chico solo se le quedó viendo con una expresión plana. ¿Qué le pasa? Cuando el demonio ya se encontraba a solo centímetros de Kilue, este mismo lo golpeó con algo de fuerza en la cabeza. Fue instantáneo, la cabeza se despegó del cuerpo en un segundo con el rostro despedazado. ¿Qué sucedió? El demonio estaba conmocionado. Kilue, por otro lado, estaba confundido. Ese golpe fue considerablemente más débil que los que usó en su batalla contra Akasa, sin embargo, fue suficiente para arrancarle la cabeza al demonio. El Soldik se levantó y caminó en dirección a la cabeza y cuando estuvo al lado, la pateó un poco. «Oye, ¿sigues con vida?» Antes de que respondiera, la cabeza comenzó a desaparecer, literalmente. El chico solo se quedó algo confundido. ¿Qué había pasado? Muchas cosas pasaban en la cabeza del chico en este momento. Primero, ¿cómo fue que con un solo golpe arrancó la cabeza del demonio? Usó mucha más fuerza con Akasa y este logró mantener su cabeza en su lugar. Segundo, ¿por qué desaparecía? ¿No se supone que se podían regenerar? ¿Acaso Akasa era una excepción? No, no era eso. Kilue se puso un poco más pensativo. Cuando Akasa le propuso ser un demonio mencionó que también podría regenerarse, además, habló de una manera que le dio a entender a Kilue que habían más como él. ¿Le mintió? No, el propio Akasa sonaba demasiado convencido como para ser realmente mentira. ¿Le mintieron a Akasa? Era una posibilidad, sin embargo, consideró que el poder del demonio en sí era lo que hacía que fuera más resistente que otro. Entonces, o Akasa era extremadamente fuerte, o el demonio que golpeó hace unos momentos era un debilucho. De ser ese el caso, entonces Akasa y en especial Muzan eran demonios muy por arriba del promedio. Mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Ahora que recordaba mejor, en los ojos de Akasa había algo escrito, pero no fue capaz de leerlo. Recordando un poco más, recordó cómo Muzan llamaba a Akasa, tercera creciente. Parecía un título importante y por lo que Kilue podía suponer, Muzan era el jefe o algo así. Eso quiere decir que Akasa estaba entre los mejores de sus filas. Aunque solo eran suposiciones, era mejor no concluir nada. Si se confiaba al creer que Akasa era de los más fuertes y de no ser ese el caso, terminaría cobrándolo caro. Solo suspiró. Se había quedado pensando demasiado. Kilue volteó a ver a la cabeza del demonio, que había desaparecido casi por completo. Observó el resto del cuerpo y al igual que su cabeza, estaban por desaparecer. Eso fue decepcionante. Supongo que mis expectativas estaban demasiado altas después de enfrentarme a Akasa y Muzan. Kilue sacudió su mano para quitarse la sangre que quedó en su mano, listo para recostarse de nuevo. Pasaría la noche aquí por el momento. Para su desgracia, nuevamente escuchó pasos. Se levantó con algo de molestia. ¿Acaso no podía descansar? Quien provocó los pasos finalmente salió de entre los árboles. Kilue abrió un poco los ojos. Kilue realmente consideró que se estaba distrayendo mucho últimamente. No se había vuelto más débil ni nada por el estilo, en realidad era todo lo contrario, pero estaba muy poco perceptivo a su parecer. La razón de que Kilue abriera los ojos era porque quien llegó, era humana, además, gracias a que usó GYO sobre ella pudo notar que tampoco poseía nodos de aura, sin embargo, había algo parecido a una leve brasa rodeando el cuerpo de la mujer, solo pudo suponer que era su vitalidad. ¿Quién sabe? Lo único de lo que estaba seguro ahora era que no estaba en su hogar. Vaya, ¿por qué me ves tanto? ¿Acaso eres un pervertido niño de cabello blanco? La mujer frente al chico dijo, con una sonrisa. Kilue la vio, una expresión plana en su rostro. Y solo se preguntó por qué él, precisamente él, se encontraba con los bichos raros. Pero se alivió un poco de que esta mujer sea humana, por un momento pensó que estaban en un apocalipsis o algo así. Fin. Nota del autor. Espero que les haya gustado, si veo que recibe apoyo lo continuaré, incluso si no lo hacía lo hubiera hecho, hasta yo me quede inmerso en mi propia historia, ¿eso es bueno, no? Como sea,
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo, y espero que tengan paciencia, ya que hacer una historia con tantas palabras es complicado y yo no cuento con tanto tiempo. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Historias Pagar.